reflexionando en esta semana, hermano, pidiéndole a Dios sobre qué compartir. Y debo de serle muy sincero. Mi mente se bloqueó por un momento y no podía yo encontrar algo que sintiera yo en mi corazón la certeza que venía de parte de Dios. Y aunque conozco, hermano, que cuando uno tiene una responsabilidad de Dios y te dicen, te toca compartir el mensaje en la congregación, hermano. Entiendo, hermano, que Dios te hace sentir, hermano, qué es lo que necesitas compartir de la palabra. Dice la Escritura que Él puso el querer como el hacer. Muchas veces, hermano, me he sentido tentado a tomar algún material, alguna prédica de las que ya tengo, hermano, porque algunas ocasiones, hermano, hemos estado demasiado cortos de tiempo, algunas veces por cuestiones personales, algunas veces por cuestiones de trabajo y otras veces, hermano, porque te avisan de manera súbita y de manera repentina. Y debo de confesar, hermano, que estaba un poco turbado, hermano. Estaba yo viendo las noticias, hermano, que hay ahorita de moda una tendencia a nivel global, hermano, y yo creo que tú estás enterado, porque no se puede ocultar una noticia de ese calibre, sobre todo con las repercusiones, hermano, en el ámbito social, en el ámbito moral, en el ámbito económico y en el ámbito espiritual. Llega un momento, hermano, llega un momento en tu formación, en tu crecimiento cristiano, hermano, en que dice la Escritura, hermano, que no necesitas más leche, sino que necesitas comer un alimento sólido. Paz de Cristo. Y llega un momento, hermano, en base a este texto, hermano, en que te dice Dios, tienes que mirar la profecía, porque ciertamente la profecía en la Biblia, hermano, es uno de los temas más difíciles de tocar. Y cuando tú empiezas a ver, hermano, lo que conlleva los temas del futuro, hermano, y cuando tú empiezas a ver, hermano, también cómo ha habido gente que ha hecho malas interpretaciones de las profecías, hermano, y ha causado, hermano, una histeria social, entonces debes de pisar con cuidado. Entonces debes de decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esta porción que quieres que yo vea. Y entonces, hermano, me estoy refiriendo a las cuestiones, hermano, de la guerra actual que se está viviendo en Medio Oriente y que involucra, hermano, a dos países que están dentro de la Biblia, a Irán y a Israel. Paz de Cristo. Y estaba yo, hermano, viendo las noticias y estaba viendo yo los acontecimientos, hermano, y estaba viendo yo imágenes de los bombardeos, de los muertos civiles, hermano, y estaba conmocionado. Y me avisan de manera súbita, hermano, que tengo que compartir, hermano, y me bloqueé. Paz de Cristo. Yo sé, hermano, cuando en otras ocasiones Dios me ha dicho, vas a compartir. Y yo sé, hermano, hace algunos años, en alguna de las relaciones que Dios me permitió conocer con uno de los pastores, hermano, me dijo, cuando vayas a predicar o cuando vas a predicar y buscas a Dios, dice, a pesar de que tú busques a Dios, en promedio, dice, vas a tener que generar un mensaje que viene de parte de Dios
Y en promedio, hermano, así tengas mucha capacidad o mucho conocimiento de la palabra de Dios, vas a tomarte un tiempo aproximado de 24 horas para generar un mensaje que venga de parte de Dios. Paz de Cristo. Y en otras ocasiones, hermano, ha acontecido ese suceso en mi vida. Pero en esta ocasión fue diferente, hermano, porque ciertamente no podía dejar de afanarme en esa situación que está aconteciendo actualmente, sobre todo porque te digo que involucra situaciones proféticas. Y le decía a Dios: Señor, estoy perturbado, estoy angustiado, no sé, no me puedo concentrar. ¿Qué voy a decir, Señor? Y empecé a revisar, hermano, mis apuntes, mis libretas, otras predicaciones, pero sentía en mi corazón, hermano, que Dios me bloqueaba. Sentía que Dios me decía que no, que eso no era, que esperara. Y entonces, hermano, dice el Señor: todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. Paz de Cristo. Cuando sentí en mi corazón que me dijo Dios: hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra, y todo tiene su tiempo, hermano, entonces entendí que lo que quería hablar Dios, hermano, lo que quería compartir era ese mensaje sobre su soberanía, ese mensaje, hermano, que habla de que Dios tiene el control de las cosas, hermano, a pesar de que nosotros vemos los peores escenarios. Paz de Cristo. Por eso, hermano, es que estaba pensando yo solamente compartir de un solo versículo, hermano, del versículo 11, que dice, hermano, que Dios hizo hermoso todo en su tiempo. La versión internacional dice que Dios hizo hermoso todo en su tiempo, y luego puso en la mente humana noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios que Dios realiza. Yo pensaba predicar solamente de ese versículo, hermano, pero antes de esta porción, hermano, hay una porción que dice: hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. Y entonces, hermano, si es bien cierto que estamos viviendo un conflicto, hermano, que las consecuencias van a abrazar, hermano, de manera global a muchas naciones, hermano, las consecuencias van a afectar a muchos y a muchas naciones. Aún ahí Dios tiene control. Aún ahí Dios tiene control, hermano. Sin embargo, es inevitable en la naturaleza humana, es inevitable, hermano, en el corazón del hombre, temerle no a la finalidad, no al fin, no a la conclusión de las cosas, hermano, sino temerle a lo desconocido, temerle a lo que pasa entre el principio y la conclusión. Entre el principio y la conclusión, hermano, a veces el hombre teme más, a veces el hombre se cuestiona más, a veces el hombre llega a dudar de Dios. Padre Cristo. Si bien este texto, hermano, nos habla de que todo lo que se desea debajo del sol, y que todo tiene su tiempo, y que Dios lo hizo hermoso en su tiempo, hermano. Cuando la Biblia nos habla de tiempo, utiliza una palabra homófona. Yo no sé si usted recuerde sus clases de español, cuando iba usted a las clases de segundo, tercer año de primaria, que nos decían que hay palabras homófonas, palabras que
Suenan igual, pero tienen un significado diferente. Solo por citar un ejemplo, hermano, la palabra banco, hermano, puede ser un asiento, o la palabra banco puede ser una institución financiera. Cuando la Biblia habla, hermano, de tiempo, también utiliza una palabra homófona con dos raíces diferentes. Y aunque las dos significan tiempo, aunque las dos quieren transmitir tiempo, hermano, como palabra, tienen un significado diferente. Paz de Cristo. Mire, cuando la Biblia se refiere a la palabra tiempo, utiliza dos raíces: la raíz cronos y la raíz kairos. Cuando usted ve en la televisión, hermano, competencias de atletismo, ahí se utiliza un aparato que se llama cronómetro y que sirve para medir los minutos y los segundos, hermano, de la competencia. De ahí viene esa raíz, cronos, hermano. Y cuando la Biblia quiere hablar, hermano, de cronos, se está refiriendo, hermano, al tiempo que se puede medir. El tiempo que se puede medir en horas, en minutos, en segundos. El hombre, hermano, por naturaleza quiere ser controlador. No le gusta al hombre, hermano, que las cosas se nos salgan del control. Nos angustia, hermano, cuando algo no podemos controlar o cuando algo no se resuelve de manera rápida. Y queremos, hermano, cuando estamos pasando una situación difícil, que el tiempo sea breve y que la prueba no sea larga. Paz de Cristo. Cuando la Biblia habla de tiempo, hermano, también utiliza otra expresión, otra raíz que significa kairos. Y kairos, hermano, aunque también significa tiempo, no es un tiempo contable de meses, de horas, de segundos. Kairos, hermano, cuando la Biblia nos habla de kairos, se está refiriendo, hermano, a los sucesos que están ocurriendo en un tiempo, a la calidad de las cosas que están ocurriendo en determinado tiempo. Y a lo mejor para que se pueda entender mejor, hermano, habría que citar un ejemplo, hermano, para poder comprender lo que la palabra nos quiere enseñar hoy. Mire, le voy a dar un dato curioso. Dice la Biblia, hermano, que José el soñador fue vendido por sus hermanos, hermano, como esclavo a Egipto cuando tenía 17 años. ¿Cuántos años dije? Ok, hermano. Y también la Biblia nos dice, hermano, en Génesis 41-46, hermano, que él se convirtió en gobernador de Egipto cuando llegó a los 30 años. Haga una resta, hermano, de 30 años para 17, hermano, y eso nos da 13. Entonces, hermano, fíjese bien, el tiempo que aconteció desde que él fue vendido hasta que se convirtió en gobernador son 13 años. Ese es el tiempo cronos, hermano. Es el tiempo que se mide, es el tiempo que se cuenta. Y el tiempo kairos, hermano, el tiempo de Dios, las cosas que suceden en ese tiempo, hermano, son las circunstancias que lo llevaron a ser gobernador. Y las circunstancias que lo llevaron, hermano, a alcanzar la cima, hermano, ser gobernador, hermano, después de Faraón, empieza precisamente con el trago amargo de que sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Empieza, hermano, con la circunstancia que vivió en casa de Potifar, donde
Si has leído la historia, hermano, fue acusado injustamente de intento de violación, hermano. Y entonces la mujer de Potifar, hermano, lo acusó injustamente, y por causa de esa acusación llegó a la cárcel. Kairos, hermano, implica los sucesos buenos y malos que pasaron durante esos 13 años. Incluido, hermano, la interpretación de los sueños del copero y del panadero. Kairos, hermanos, son las cosas que acontecen en un tiempo que Dios determina. Son las situaciones, son las circunstancias, son las personas que Dios trae. Paz de Cristo. Pudiéramos citar entonces, hermano, que los planes de Dios son buenos. Dice Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y en la historia de José, hermano, podemos ver, hermano, ese desenlace que de la tragedia, hermano, lo lleva a la gloria. De la tragedia, hermano, de lo más trágico, de lo más doloroso, de las circunstancias más adversas, Dios lo lleva, hermano, a la gloria. Y entonces, hermano, podemos decir que esa palabra se cumplió en la vida de José. Entonces podemos concluir, hermano, que los planes de Dios son buenos y que se cumple esa palabra de Eclesiastés que acabamos de ver. Dios hizo hermoso todo en su tiempo, aun cuando el hombre no comprenda por qué pasan las cosas malas. Paz de Cristo. Y es que leerlo, hermano, no te toma más que de un par de minutos y tu corazón se llena de gozo porque dice: Señor, yo quiero esta promesa. Mira, estoy pasando una circunstancia muy difícil, pero tu palabra dice que tú tienes planes buenos para mí. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando los planes se retrasan? A José, hermano, le tomó 13 años, hermano, salir de su crisis, de su amargura. Y le llegaba un problema y le llegaba otro, hermano. Y las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron. Paz de Cristo. Si el plan de Dios es bueno, hermano, si ahorita estamos concluyendo que los planes de Dios son buenos, ¿por qué en la iglesia, hermano, llega la gente por la puerta de adelante y se van por la puerta de atrás? Paz de Cristo. Yo no sé si usted ha pensado, no sé si usted ha notado cuántas personas han llegado en los encuentros y ya no están. ¿Cuántas personas, hermano, usted saludó y conoció aquí y ahorita ya no están? ¿Por qué la gente duda, hermano, que el plan de Dios es bueno? Y si no ha experimentado que el plan de Dios es bueno, ¿qué lo está deteniendo, hermano? ¿Qué está deteniendo que esa promesa se cumpla en su vida? ¿Qué es lo que está deteniendo en su vida, hermano? Que usted experimente esa soberanía de Dios y pueda decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque cambiaste mi lamento en baile. Te doy gracias, Señor, porque me sacaste de aquel lugar y transformaste mi vida. ¿Qué es lo que está deteniendo nuestra vida, hermano, para alcanzar la promesa de Dios? Porque la Biblia lo declara: el plan de Dios que tiene para ti y para mí es bueno. Pero en la circunstancia de vida, hermano, no pareciera que es bueno. Experimentamos cosas amargas, experimentamos tragedia, hermano, y a veces como humanos nos desesperamos.
A veces, hermano, cuestionamos a Dios. Y no me diga usted a mí que no. Mire, tal vez en la historia de José no está marcado, o no hay una porción de la escritura que diga: y José le dijo a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me acusaron injustamente? Tal vez en la Biblia no hay una porción así, hermano. Pero sí hay en la Biblia, hermano, una porción de otro personaje, hermano, que expresó delante de Dios ese tipo de dudas. El rey David, hermano, en su Salmo 13, se abre con Dios de frente, hermano, abre su corazón y le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Y me sorprende, hermano, lo que sigue: ¿hasta cuándo andaré con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo, Señor, será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, Señor, y respóndeme. Ese Salmo 13, hermano, también es sorprendente porque nos habla de la sinceridad que tiene David con Dios, y él no teme decirle: Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué me está deteniendo, Señor? ¿Por qué no llega la bendición? Paz de Cristo. Mire, tal vez usted y yo no somos José ni David, pero creo que con esos personajes compartimos el hecho, hermano, de que fuimos hechos hijos de Dios, y que Dios también tiene un propósito con usted y conmigo. Yo creo, hermano, que Dios tiene un propósito con usted y un propósito conmigo. Pero ¿qué cosa retrasa, hermano, la bendición de Dios en su vida y en la mía? ¿Por qué a veces el Señor guarda silencio, hermano? A pesar de que oramos, lloramos, le llegamos a decir: Señor, ya no puedo más. Estoy cansado, Señor, ya no puedo más. Y no le estoy hablando al tanteo, hermano. Si le estoy hablando es porque yo también lo he vivido. Paz de Cristo. Cuando daba mis primeros pasos en el Evangelio, hermano, a ver si la hermana Ale me puede ayudar. Si recuerda al hermano Carlos, hermana Ale. No está la hermana Ale. Bueno, la esposa del hermano Carlos, hermano, un ministro de allá, de la primera iglesia aquí en San Pablo, me dijo una palabra que me sacudió, hermano, que me cimbró, que me sorprendió. Y fue la primera circunstancia que cimbró mi fe, hermano. Me dijo estas palabras la hermana: las visitas cuando llegan a la iglesia se levantan más rápido de sus pruebas porque están en su primer amor. Y los hermanos que ya llevamos tiempo en la iglesia nos cuesta más trabajo y hasta dudamos, porque ese primer amor lo hemos dejado enfriar. Paz de Cristo. Ese primer amor lo hemos dejado enfriar, hermano. Mire, el día que usted y yo aceptamos a Dios, entramos en un tiempo de Dios y en un proceso de Dios. Por eso te hablaba del tiempo que se puede contar y de las cosas que suceden en ese tiempo. El día que usted y yo reconocimos a Cristo en nuestra vida, entramos en un tiempo que está determinado por Dios, pero también las circunstancias que Dios va a controlar en ese tiempo, porque tiene un propósito con usted y conmigo. Y ese propósito, hermano,
es que su carácter y el mío se parezcan al de Cristo. La pregunta es, ¿qué está deteniendo ese crecimiento? La pregunta tal vez sería, hermano, la que tienes de manera más consciente: ¿por qué me están pasando estas pruebas? ¿Por qué me está sacudiendo esta situación? ¿Por qué, Señor, es oración en lugar de oración? ¿Por qué mis lágrimas son amargas? ¿Por qué le cuestionas a Dios las circunstancias, hermano, y no ves respuesta? Paz de Cristo. Mire, cuando usted y yo aceptamos a Dios y entramos en ese tiempo que Dios conoce y en esas circunstancias que Dios va a permitir, hermano, hemos entrado de manera automática en un proceso de 4 pasos. El primero es la salvación, hermano, y es el más bonito, porque cuando usted se bautiza, hermano, con toda la convicción, ahí usted está experimentando ese primer amor, hermano, y entonces se hacen efectivas esas palabras de aquella hermana. Cuando uno es nuevo, hermano, recién llegado a la iglesia, se levanta más rápido de sus pruebas, hermano, porque siente ese primer amor, porque siente esa pasión por Dios, hermano, y siente esa cobertura. Pero conforme va pasando el tiempo, hermano, y no avanzamos y nos estancamos, ese amor se puede enfriar. Paz de Cristo. El proceso, hermano, después de la salvación, es la justificación, hermano. Y la justificación, hermano, es que usted entienda el valor de la cruz. Porque es muy fácil decir que Cristo murió por usted y por mí, hermano. Pero es el Espíritu de Dios el que le revela el valor de ese sacrificio. De tal manera, hermano, que cuando usted lo entiende, llora. Llora porque entiende que esa cruz era para usted. Llora, hermano, porque entiende que si no hubiera llegado Dios a su vida, hubiera terminado muerto. Si hubiera cumplido en usted esa palabra que dice que la paga del pecado era una muerte anticipada para usted. Pero Dios en su misericordia, hermano, le extendió la mano, le extendió su misericordia y insistió para traerlo, hermano. Porque todos, hermano, cuando llegamos al Evangelio, resistimos a Dios y no queremos nada de Él. Paz de Cristo. Nadie puede decir: yo llegué blandito y Señor, aquí estoy. Todos resistimos al Señor, hermano, porque no comprendimos, porque no aceptamos, porque no entendimos que el plan de Dios era bueno. Todos resistimos a Dios. Y en el tiempo de la justificación, hermano, el Espíritu de Dios le va a revelar que esa cruz es invaluable, que ese sacrificio es invaluable y que ese sacrificio, hermano, no tiene comparación. Y si usted no lo ha vivido, hermano, ore a Dios porque lo experimente. Paz de Cristo. Amén. Y el tercer proceso, hermano, es el proceso de la santificación. Es un proceso que nos cuesta trabajo a todos, hermano. Y a veces tenemos ideas erróneas acerca de la santificación. Así como te comentaba, hermano, que vas a experimentar un primer amor en la iglesia, también vas a experimentar una primera desilusión. Y esa primera desilusión, hermano, va a venir, hermano, muchas veces de la gente de la misma iglesia. Paz de Cristo. Tal vez alguien en la iglesia te hiera. Tal vez en la iglesia alguien sientas que te ignora. Tal vez en la iglesia alguien va a murmurar contra ti y te vas a desilusionar. Paz de Cristo. Y es que el proceso de la santificación, hermano, a todos nos cuesta, hermano. Seguimos siendo carne, hermano, y la palabra declara que el bautismo no quita esas inmundicias.
La santificación, hermano, es algo que nos cuesta. Yo creo, hermano, que la mejor manera de entender el proceso de santificación es esa alabanza del alfarero. Yo creo que por algo Dios le ha hecho una alabanza muy conocida, hermano, porque nos transmite, hermano, precisamente la intención de Dios en la santificación. Si tú pones atención a la letra de esa alabanza, dice: Señor, yo quiero ser un vaso nuevo, hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Y dice la alabanza, contestando el Señor, me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego, iglesia, te voy a hacer pasar. Por el fuego te voy a hacer pasar. Y luego continúa la alabanza diciendo: quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza y quiero que aprendas. Ese proceso de la santificación, hermano, nos cuesta a todos. De hecho, hermano, teológicamente la santificación está dividida en tres. Primero, la santificación posicional, hermano, porque dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces Dios pagó un precio de sangre y nos compró, y ahora le pertenecemos y fuimos santificados, fuimos apartados porque nos compró. Esa es la santificación posicional. Después, hermano, viene la santificación del proceso. Y esa santificación, hermano, va a durar todos los años que Dios nos preste en esta tierra. Ese proceso, hermano, de transformar nuestro carácter, ese proceso, hermano, de cambiar nuestra visión, ese carácter de limpiar, hermano, nuestros labios de lo inmundo que hablamos, hermano, va a durar toda la vida. Vamos a ser perfectos, hermano, hasta que Cristo venga, y así lo declara la Escritura, hermano. Dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero lo sabremos cuando Él se manifieste, porque entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La perfección, hermano, va a ser cuando Cristo venga. Mientras tanto, hermano, estamos en esta carne y estamos sujetos a sus pasiones, hermano. Y tener una comunión con Dios, hermano, nos ayuda a tener dominio propio. Digo, a veces, paz de Cristo. Otras veces, hermano, la carne te gana, hermano, y condesciendes con ella. Por eso te hablaba de la primera desilusión, hermano, porque la vas a tener también de la misma iglesia. Pero yo te voy a decir también una verdad de la Biblia. El hermano que está a un lado, el hermano que está a un lado, el hermano que te ignoró, el hermano que te agravió, el hermano que murmuró contra ti, no pagó el precio. El precio lo pagó Cristo, no el hermano. Y mira, Dios tiene un propósito con él y un propósito contigo. Tú enfócate, hermano, en ser fiel al Señor. Tú enfócate, hermano, a trabajar para el Señor. Paz de Cristo. Dice este versículo, hermano, que el hombre no alcanza a entender la obra que Dios realiza. Las personas, hermano, tenemos un control
moderado o pequeño de las cosas que suceden en nuestra vida. Como humanos queremos controlar las cosas y que no se nos salgan de control, hermano. Esa es nuestra naturaleza. Acabamos de leer en esa porción, hermano, que hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Y si fuera posible y estuviera en nuestra mano, hermano, quisiéramos que los tiempos que estuvieran sobre nuestra vida siempre fueran los buenos, que siempre fueran los tiempos de reír, que siempre fueran los tiempos de gloria en gloria, hermano. Pero dice que también hay un tiempo para llorar. Todos hacemos lo posible, hermano, por vivir en esos tiempos de alegría y evitar los tiempos de dolor y de llanto. Pero hay pruebas, hermano, fíjate bien, hay pruebas donde ni tu dinero, ni tus amigos, ni tu inteligencia, hermano, porque yo sé que tú eres muy inteligente. Yo sé que tú eres muy virtuoso, yo sé que Dios te ha dado muchos dones, hermano. Pero hay pruebas, hermano, que Dios te va a presentar, hermano, donde ni tu dinero, ni tus amigos, ni tus capacidades van a mover nada. ¿Sabes por qué? Porque en esa prueba donde tú no puedes hacer nada, estás conociendo lo que Dios sí puede hacer por ti. Pero también te está probando Dios en la paciencia. Si bien es cierto, hermano, que los hombres nos cuesta trabajo entender el propósito de Dios, hermano, y que a veces nos queremos salir de Él porque no lo entendemos, o porque inclusive le hacemos el berrinche a Dios y le decimos: ah, Señor, como no me llega la bendición así como quiero, entonces me voy, entonces me salgo. Al cabo que la iglesia no puede sin mí, que la iglesia sufra porque si no canto yo, no se mueve el Espíritu de Dios. Paz de Cristo. A veces tomamos esa actitud con Dios, hermano. Pensamos, hermano, que la obra es nuestra, cuando solamente es un privilegio que Dios nos regala, ser partícipes de la obra. Y ¿sabes qué? Es un gran privilegio, te lo digo porque me llena de gozo servirle a Dios. Amén. Me llena de gozo que Dios utilice mi vida. Pero también tuve que entender que tuve que pasar varias pruebas, hermano, para decir una palabra adecuada y que no fuera una palabra donde yo saliera de mi alma y saliera de mi carne. Paz de Cristo. Amén. Y todo ministerio, hermano, antes de que Dios lo use, lo va a procesar. Amén. Así es, aleluya. Porque el ministerio, hermano, si bien es una gracia y un don, regalo de Dios, hermano, no es para ti, es para la iglesia. Es para que la iglesia, hermano, siga creciendo. Es para que la iglesia siga alcanzando salvación. Es para que la iglesia, hermano, siga viendo la soberanía de Dios. Aleluya. Paz de Cristo. Amén. Si bien es cierto, hermano, que al ser humano le está velado los propósitos de Dios y no los entiende, hermano, porque eso es lo que declara el capítulo que acabamos de leer, hermano. Le voy a decir 5 razones, fíjese bien, 5 cosas, hermano, que hacen que tropecemos o hacen que detengamos el plan de Dios que tiene para nosotros. Paz de Cristo. La primera, hermano, dice la Biblia, 2 cosas: que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y la segunda, que tiene relación con esa, hermano, que el pueblo de Dios se desenfrena cuando no tiene visión. Y es que necesitas ver, hermano, hacia dónde vas. Necesitas ver hacia dónde te quiere llevar el Señor, hermano, porque si no te vas a sentir inseguro. Te vas a sentir, hermano, que Dios te quiere llevar por un lado, pero tú te sientes inseguro porque no sientes seguridad. No ves para dónde Dios te quiere llevar. Y mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor para que se entienda mejor esto de la visión. La iglesia apostólica, hermano,
La última vez que yo supe esta estadística, eran más de 1500 iglesias en toda la República. Te estoy hablando de hace unos 15 años. Y por lo menos había una iglesia en cada estado. Y la iglesia, hermano, ha tratado de trabajar para que toda la iglesia tenga una sola visión, una sola fe, un solo Señor. ¿Y a qué me quiero referir con esto, hermano? Mira, que si por alguna circunstancia de tu vida tú tienes que dejar este estado de Querétaro y te tienes que ir a otro estado, cuando llegues allá y te presentes con el otro pastor, te va a decir: hermano, ¿en qué escuela dominical está? En el ECO 1, en el ECO 2, en el ECO 3. Hermano, ¿ya tiene célula? Hermano, ¿va a participar en el encuentro? Una sola visión, hermano, un solo trabajo. Lo que tú ves aquí, hermano, lo vas a ver en cualquier iglesia que haya en la República, hermano, porque es una sola visión de trabajo. Y no te vas a sorprender, hermano, de más que de pocas cosas, porque la intención, hermano, es que haya una sola visión, una sola intención de trabajo. A veces cuando llegamos a la iglesia no entendemos esa visión, hermano, y también somos remilgosos. ¿Para qué voy a la escuela dominical si el facilitador no me enseña nada? En lugar de edificarme, me arrulla. Paz de Cristo. Pero ¿sabes qué? No es el facilitador, es la condición de tu corazón, hermano. Es una oposición que le quieres poner a Dios, hermano, porque dice la Biblia, hermano, que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Y a veces, hermano, cuando no tienes visión, hermano, no sabes a dónde caminas. O caminas, hermano, con inseguridad o a paso lento. ¿Has visto, hermano, algún invidente por las calles? ¿Cómo tiene que palpar 2 veces el paso antes de dar uno firme? Cuando no tienes visión, hermano, somos como esas personas, hermano, porque no damos un paso con firmeza o lo retrasamos más. A lo mejor yo te diría, hermano, ¿cuánto tiempo te tomaría a ti ir de este patio al patio del templo de abajo? ¿Y cuánto tiempo le tomaría a un invidente hacer ese mismo recorrido? Porque no hay visión, hermano. Paz de Cristo. Otra cosa, hermano, que detiene el propósito de Dios en tu vida, hermano, es que estés profanando tu ministerio. ¿Y sabes qué significa profanación? A lo mejor esa palabra no la entiendes. Pero mira, para entenderlo mejor, aquí en mis manos tengo un micrófono. Y si yo lo tratara de usar como cuchillo, hermano, ¿sirve para eso? No sirve para eso, hermano. Profanar, hermano, es hacer un uso incorrecto de algo para lo que no está diseñado. Muchas veces, hermano, profanamos nuestro llamado, profanamos nuestro ministerio. Y a lo mejor una manera sutil, hermano, pero también dura de entenderlo, es el testimonio de alguna cantante, hermano, por así decirlo, ya de renombre, que el Señor ya la mueve de nación en nación, hermano, y que Dios la ha levantado, hermano, de una manera muy especial. Pero estaba un día analizando su testimonio, hermano, y ella decía dentro de su testimonio que llegó a la iglesia siendo un adolescente y que desde que era adolescente, hermano, le llamaba la atención cantar. Y como Dios ve el deseo de tu corazón, hermano, se lo ocurrió. ¿Quieres cantar, mija? Ahí está la oportunidad. Y Dios la llevó, hermano, por ese proceso, por medio de ese ministerio.
Hasta que en un momento de su juventud, hermano, en la crisis de juventud, en la crisis de identidad, hermano, empezó a dudar, hermano, que el plan de Dios era bueno. Y entonces dijo esa mujer: canto bien bonito, voy al mundo, porque aquí no hay futuro. Paz de Cristo. ¿Y sabes qué? Profanó su ministerio, hermano. Lo sacó de la iglesia y fue a entretener al mundo. Y eso, hermano, por lo menos, hermano, porque ella cuenta en su testimonio, hermano, que un pecado lo llevó, hermano, a caer y a caer y a caer hasta tocar fondo. Y ella dice: yo pensaba que solamente iba a cantar allá afuera para ganarme unos pesos, pero la degradación total, el colapso, cuando Dios me llamó, es cuando yo caí en la prostitución, porque yo quería una carrera musical y ofrecí mi cuerpo a alguien que me ofrecía una carrera secular, que me prometió un disco, y profanó su ministerio. Y como Dios es grande en misericordia, hermano, aún ahí le dijo: ¿qué haces allá? Vente para acá. Yo no te mandé para allá, yo te dije que era aquí. Paz de Cristo. Y hizo un uso indebido de su ministerio, hermano. Y Dios tuvo que procesarla, y Dios tuvo que trabajarla, y Dios tuvo que restaurarla, hermano, para hacerle entender que ese no era el camino. Paz de Cristo. ¿Cuántas historias como esa, hermano, habrá en la iglesia? Tal vez Dios no nos ha levantado hasta esos niveles, hermano, pero más de alguno, hermano, hemos vuelto a los pecados y a las prácticas malas de donde Dios nos sacó. Mira, hay un libro que se llama El progreso del peregrino, y yo no sé si tú sepas que la Biblia es el libro que se vende más en todo el mundo, porque hay una profecía escrita de ella. Dice la profecía que será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y por eso, hermano, porque el Señor está siendo fiel a su palabra, este libro es el que se vende más en todo el mundo. Pero ¿qué crees? El segundo libro que se vende más después de la Biblia es un libro que se llama El progreso del peregrino. Y a veces, hermano, si la Biblia fuera una puerta, ese progreso del peregrino sería como la llave. Porque de manera alegórica, hermano, en parábolas, te muestra el camino del cristiano y las crisis que tiene que vivir para poder madurar. Y en esa parte, hermano, en ese libro hay un capítulo especial, hermano, que se llama Cristiano cae en el pantano del pecado. Y en esa ilustración, hermano, en esa alegoría, en esa ilustración, hermano, el autor quiere decir, hermano, que no hay nadie, hermano, que se escape de caer y de ensuciarse nuevamente, aún después de haber conocido al Señor. Paz de Cristo. Pero Dios, hermano, permite, hermano, que caigamos en ese pantano, hermano, y que volvamos a caer en nuestros errores por 3 razones. La primera, para recordarnos lo vulnerable, lo humano, lo carnal que seguimos siendo, hermano. La segunda, hermano, para que actuemos con misericordia cuando veamos a otro igual. Porque mientras tú no conozcas el dolor que cuesta, hermano, lo que se siente fallarle a Dios, hermano, vas a herir más en lugar de restaurar. Más de Cristo. Y la tercera razón, hermano, por la que Dios nos permite caer ahí, hermano, es para que conozcamos su fidelidad, hermano. Porque a pesar de que le fallamos, el Señor sigue insistiendo por nosotros. Como el testimonio que te acabo de compartir. ¿Hasta dónde degradó su llamado y su ministerio esta mujer? Y aún ahí vio la fidelidad de Dios. La tercera razón,
hermano, por la que uno se detiene en el propósito de Dios, en el camino de Dios. Quiero que me acompañes a leer el Evangelio de Juan 6:25. Juan 6:25 al 27. Y dice ahí: y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que me buscas, no porque has visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabajad por la comida que perece, por la comida que no perece, sino por la comida que permanece, hermano. Y Jesús estaba refiriendo, hermano, a una persona, hermano, que vivió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo confronta y le dice: en verdad te digo que me buscas, no por quien soy yo, sino por el beneficio que ya viste. Dice Filipenses 2, hermano: cada quien busca lo suyo y no lo de Cristo Jesús. Paz de Cristo. Hace un par de años, hermano, tengo otro hermano que es el que me sigue de edad, que está entre Diego y yo. Y por cuestiones de vida, ese hermano se fue a vivir un tiempo para Baja California. Y el tiempo que se congregó allá, hermano, el tiempo en el que allá buscó una iglesia para buscar de Dios, me platicó un testimonio que me sorprendió. Me dice que las iglesias allá, hermano, como están cerca de Estados Unidos, hermano, y tienen pudencia económica, allá hay derrama económica sobre las iglesias, hermano. Dice que las iglesias de allá, hermano, ofrecen construirte una casa. Así. Con tal de que tú vayas al culto, hermano, te dan materiales, te proporcionan ayuda para que tú construyas una casa. Pero dice: ¿qué crees? La bendición está muy grande, pero el pecado también. Porque la gente iba, hermano, nada más buscando el bien material, y cuando la gente le daban el beneficio, se iba. Dice un refrán del mundo, hermano: cuando suba el agua del río, ay, santito mío. Y cuando el agua haya bajado, adiós, santito olvido. Y a veces queremos tratar a Dios, hermano, como estábamos acostumbrados a tratar, hermano, a los ídolos allá afuera. Porque a los ídolos, hermano, les prometen y les hacen mandas y les dicen: si me cumples esto, si me haces esto, si me haces aquello, hermano. Y la gente hace mandas y votos, hermano, tratando de coaccionar su bien personal, pero no buscan a Dios con sinceridad. Paz de Cristo. Cada quien busca lo suyo y no lo de Cristo Jesús. Paz de Cristo. Hay gente en la iglesia, hermano, desde que llegué me dijeron: busca al Señor. Hay gente, hermano, que en la iglesia viene a buscar la novia. Paz de Cristo. Y digo, no es que esté mal, hermano, porque así como el autor, hermano, nos dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, también nos dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para dejar los abrazos. Hay un tiempo para cada cosa, hermano. Y en el ciclo de la vida está, hermano, que algún día vas a tener que buscar a alguien para construir una familia, para forjar un proyecto de vida. Está en el ciclo natural. Pero el tema es, hermano, el orden. Te quieres casar y tienes 13 años, o quieres la esposa. ¿De qué la vas a mantener? ¿De tus domingos? Paz de Cristo.
Quieres el novio y se te queman los frijoles, como Miguel Ángel. Paz de Cristo. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo, hermano. Mira, si algo también me ha marcado también. Un hermano me dijo, cuando quieras pedirle a Dios matrimonio a una compañera, ten en cuenta el ejemplo de Adán. Me dijo. ¿Cuál es el ejemplo de Adán, hermano? Yo bien atento. Ya quiero saber. Mira hermano. Adán, antes de que Dios le trajera a Eva, Dios le dio un trabajo y una encomienda. ¿Así? ¿Y cuál era esa? Pues el trabajo que Dios le dio a Adán, hermano, fue que le pusiera nombre a los animales, a las cosas, y que cuidara el huerto. Pues qué fácil la tuvo Adán, hermano. La verdad, paz de Cristo. Si usted, hermano, piensa que el tiempo en su vida ha llegado para formalizar y buscar un cónyuge, un compañero de vida, fíjese, hermano, si usted ha madurado en todas las áreas de su vida, hermano, no solo en lo físico. Fíjese y pregúntese, hermano, si usted está dispuesto y es capaz de dejar a su padre y a su madre, porque esa es la ley que Dios estableció. Dice la palabra de Dios, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Antes, hermano, de pensar en un cónyuge, deberíamos pensar si tenemos una madurez en nuestras tres áreas. Si somos maduros emocionalmente, hermano, como para sobrellevar las dificultades de un matrimonio. Si somos aptos y responsables, hermano, como para poder, hermano, proveer. Y si somos maduros espiritualmente. Paz de Cristo. El ser humano quiere las cosas al revés, hermano. Primero lo carnal, hermano, y hasta el último lo espiritual. Y después el hombre cosecha las consecuencias de sus decisiones. Y dice la Biblia, hermano, entonces, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y entonces yo te preguntaría a ti, joven, a ti, señorita, que a lo mejor estás pensando que se te va el tren. Paz de Cristo. ¿Cuánto tiempo quieres tener un matrimonio? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto o dispuesta a mantener una relación con un cónyuge? Porque el mundo pasa y sus deseos, hermano, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y se necesita a Dios, hermano, para permanecer en un matrimonio. Y las estadísticas, hermano, dicen que el 30% de los matrimonios se están divorciando después de 20 años de casado. Pero hay una estadística, hermano, que es más preocupante y que se está acelerando en cantidad, en número. Los matrimonios jóvenes, hermano, se están divorciando en un 20%. Y están viviendo en promedio, hermano, esa unión conyugal 5 años. Paz de Cristo. Por eso yo te pregunto, ¿cuánto tiempo quieres tener un cónyuge a tu lado? ¿1 mes? 2 meses, como los noviazgos seculares que se dan en el mundo? Es que es un noviazgo de niño, es el amor de estudiante, decíamos antes. Pues será lo que sea, hermano, pero causa daños psicológicos y emocionales y te retrasa también en el propósito de Dios. Porque la promesa es: busca el reino de Dios y su justicia,
y Él pondrá la costilla. Paz de Cristo. Pero a veces, hermano, nos desesperamos y queremos, hermano, que se haga mi voluntad y no la del Señor. Paz de Cristo. La cuarta razón, hermano, por la que nos estancamos en el plan de Dios, hermano, es porque nos quedamos dando vueltas en un mismo desierto. Si tú has leído el libro del Éxodo, has visto que el pueblo de Israel, hermano, estuvo dando vueltas en el desierto 40 años. Y ha habido gente, hermano, curiosa, que ha querido hacer esa caminata, esa travesía que hizo el pueblo de Israel desde el desierto, hermano, hasta Canaán. Y les toma, hermano, a paso normal 11 días. Y lo que debía hacer, hermano, un viaje corto de 11 días, se convirtió en 40 años. Y el propósito de Dios, hermano, y la bendición se retrasó 40 años. Yo te pregunto, ¿cuántos quieres tú que se retrase en ti esa bendición? El pueblo, hermano, se quedó dando vueltas, hermano, dando vueltas en el desierto por no pasar una prueba. A veces, hermano, en la iglesia estamos dando vueltas en una misma prueba y Dios nos permite repetirla, hermano. Como cuando vas a la preparatoria y que no pasas un examen. ¿No pasaste? Vuélvelo a repetir. Ah, ¿no pasaste? Vuélvelo a repetir. ¿Y sabes qué? La prueba se va a repetir una y otra vez, hermano, hasta que seas aprobado, igual que en la escuela. Yo no sé si tú has experimentado dolor o frustración porque no te ha saludado un hermano y se amarga tu corazón y dice: Señor, yo creo que ese ni es hijo tuyo porque ni me saluda. Es más, consúmelo, Señor, en lugar de que, Señor, ten misericordia con eso. Trata con fuego. Paz de Cristo. Pero ¿sabes cuándo se va a terminar esa prueba? El día que te dejes de fijar en el hermano y te fijes en el Señor. Ese día se va a acabar la prueba, hermano. El día que ya no pongas la vista en el hombre y la pongas en el Señor, se te va a acabar esa prueba. Te vuelvo a repetir, hermano, lo que te dije hace rato. El hermano puede hacer muy poco por ti y no pagó el precio. Y no es el que prometió, hermano, que te iba a transformar. No es el que te dijo: voy a cambiar tu lamento en baile. No es el que prometió. Está igual o peor que tú. Paz de Cristo. Tiene dudas, tiene conflictos, tiene procesos que vivir, hermano. Igual que tú, igual que yo. Muchas veces, hermano, cuando estamos en esa prueba del desierto, dando vueltas en un mismo problema y no avanzamos, nos convertimos en una oveja gorda y celosa. Paz de Cristo. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio, hermano? 15. ¿Y qué has hecho? Nada. Comer bien rico, porque los hermanos cada 8 días. No andarán de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, pero ¿qué tal de banquete en banquete? Más de Cristo. Y todavía, hermano, van llegando los nuevos, hermano, y traen pasión por Dios, y traen toda la batería puesta, hermano, y fórmenme a los endemoniados porque yo me echo a la legión. Y te encelas, hermano. Te encelas de lo que Dios está haciendo con el otro. Encelas, hermano, del proceso que Dios tiene con el otro. Paz de Cristo. Dice la palabra, hermano, que es mejor dar que recibir, y que el mismo Señor no vino para ser servido, pero para servir, hermano.
Y debemos imitar esa actitud, hermano, de servicio. Porque si tú no sirves, hermano, te vas a frustrar. Paz de Cristo. Si tú no pones el don que Dios puso en ti, te vas a frustrar. Mira, te va a doler. Y a lo mejor hasta en tu orgullo, hermano, vas a querer evitar. Pero dóblalo y dile: Señor, te quiero servir. Mueve lo que tengas que mover. Y si me tengo que humillar para que me uses, úsame, pero no me dejes estar en esa monotonía. Y otra vez no le hablo al tanteo, hermano. Yo sé que es servirle a Dios, hermano. Y sé que es que el Señor te banquee. Sé lo que se siente cuando Dios te detiene y te dice: hijo, no, porque estás en una actitud indigna y ahorita en lugar de ser bendición eres piedra de tropiezo. Paz de Cristo. La última, hermano, la última cosa que nos detiene en el plan de Dios, hermano, o que lo retrasa, es querer comprar la gracia de Dios. Mira, dice el libro de Hechos capítulo 8, hermano, que estaban Felipe y Pedro en Samaria y estaban haciendo milagros y sanidades, y había allí un personaje que se llamaba Simón el Mago. Y cuando el Simón el Mago supo que alguien estaba haciendo milagros, hermano, se asomó como curioso y dijo: ¿quién me está haciendo la competencia? Porque me van a tumbar la chamba, me van a quitar los clientes. Alguien está sanando más que mis brujerías. Y entonces fue de curioso, hermano, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y vio a Pedro y a Felipe, hermano, que realizaban prodigios y sanidades y señales. Y entonces dice que incluso se bautizó. Incluso se bautizó. Pero cuando tuvo la oportunidad, la confianza y el acercamiento, le dijo a Pedro: ¿cuánto quieres para que me des ese don? ¿Cuánto quieres para que ese don con el que tú oras y desciende el Espíritu Santo lo tenga yo? Y Pedro se levanta y le dice: perezcas con tu dinero, porque has confundido que el poder de Dios se compra. Paz de Cristo. A veces, hermano, quieres comprar la gracia de Dios y a veces ni te das cuenta. Mira, estaba viendo un podcast de un pastor que acaba de fallecer, muy famoso también, por cierto. Y decía ese pastor en ese podcast que estaba en su oficina y iban muchos hermanos a visitarlo, y que todos les decían: pastor, pastor, estoy frustrado, estoy molesto, estoy enojado. Y el pastor les decía: ¿por qué? Es que pacté con los televangelistas, y como yo pacté, Dios no me ha cumplido, pero me quedé con la deuda. Paz de Cristo. Eso es querer comprar la gracia de Dios. Y es una transquiversación, te lo voy a decir con todas las palabras, es una transquiversación, hermano, de un falso evangelio. Los pactos que Dios hizo y que están en la Biblia son 5, hermano, pero la iniciativa siempre la tomó Dios. Y muchas veces, hermano, la gente toma ese pasaje de Jacob, hermano, en Betel, donde después de que lucha con el ángel, le dice: si me proteges, si me cuidas, el 10% apartaré. ¿Y sabe qué? Dios lo protegió no por la palabra de Jacob, lo protegió porque Dios le había hecho un pacto con Abraham, y Abraham le dijo: bendeciré tu simiente y se multiplicarán como las estrellas del cielo y serán como las arenas del mar. Y estaba siendo fiel, hermano, porque si se moría él, hermano, se cortaba la promesa. Paz de Cristo. Amén, amén.
Queremos comprar la gracia de Dios, hermano. Y es un error teológico decir: Señor, si tú haces esto en mi vida, yo voy a cambiar. Hermano, primero cambie y después vea la gracia de Dios. No quiera hacer a Dios a la medida de su conveniencia, hermano. De la medida que Dios le está pidiendo. Porque todos en su corazón saben lo que Dios les está demandando. Todos en su corazón saben cuando Dios le está pidiendo servicio. Todos en su corazón saben cuando Dios le está llamando a orar. Todos en su corazón saben, hermano, el querer como el hacer de lo que Dios quiere. Pero a veces, hermano, no hacemos caso omiso. A veces como que queremos condicionar a Dios. Señor, si tú haces esto en mi vida, yo voy a hacer esto. Y de todos modos, hermano, como lo estás forzando, de todos modos tú ni cumples. Paz de Cristo. Amén. Mira, el primer pacto que Dios hizo y que registra la Biblia, lo hizo con Adán y Eva. Y el pacto, hermano, incluía muchos beneficios y solamente pedía una condición. Y la condición era, hermano, que no se tocara el árbol. Y sin embargo, el hombre lo rompió. Paz de Cristo. Amén. Deja que Dios procese tu carácter, hermano, sin que lo forces. El pacto nuevo, hermano, el pacto que está vigente y que vino de parte de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y recibe salvación. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y recibe vida eterna. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y recibe por adopción, hermano, la familia de Dios. Amén. Cree en el Señor Jesucristo, hermano, y Él va a suplir la necesidad. No va a cumplir el berrinche. Paz de Cristo. Amén. Esas 5 cosas, hermano, nos detienen en el proceso con Dios. Yo sé que a lo mejor, como dice esta porción de la Escritura en la que basamos esta enseñanza, el hombre no entiende todos los detalles del plan de Dios. El hombre está velado de los detalles del plan de Dios, hermano. A lo mejor me faltaron, hermano, pero espero yo que te sirvan, hermano, para que puedas encauzarte hacia el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es bueno para tu vida. Finalmente dice la Biblia: pacientemente esperé yo en Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi ruego, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 40. Nadie habla del peso de esperar en Dios, hermano. Todos hablan de la fe, de soltar, de creer, de que todo llega en el momento perfecto. Pero pocos hablan de lo que duele la espera, porque esperar en Dios, hermano, no es quedarse sentado sin hacer nada. Es levantarse todos los días, hermano, con dudas y con preguntas, hermano, que a veces no tienen respuesta. Es seguir creyendo, hermano, cuando las circunstancias no cambian, y tener que sonreír, hermano, cuando por dentro estás roto. Y tú sigues, hermano, en ese mismo lugar, hermano. Pesa cuando oras por algo específico, hermano, y el silencio es más fuerte que la respuesta. Pesa, hermano, cuando ya hiciste o crees que ya hiciste la parte que te toca, pero el resultado que espera no llega. Es ahí, hermano, donde la fe deja de ser una frase bonita y se convierte en una batalla interna. Porque confiar, hermano, cuando todo va bien, hermano, eso es fácil. Pero confiar, hermano, cuando todo está mal y cuando todo está detenido, esa es la verdadera fe. Esperar en Dios, hermano, no es una debilidad, hermano. Es una resistencia emocional.
Es decidir, hermano, no tomar atajos por desesperación. Muchas veces queremos forzar relaciones, acelerar procesos, aceptar oportunidades que no son correctas, hermano, por ansiedad. Pero esperar implica renunciar al control, implica aceptar, hermano, que no todo depende de ti, hermano, sino que eres dependiente de Dios. Amén. Y hay tiempos que no entiendes, hermano, que hay puertas que no se abren aún. Porque si no estuvieras listo por fuera, hermano, para manejar la bendición que vendrá, entonces la perderías de manera inmediata. Pero algo poderoso sucede en esa espera. Te transformas. La paciencia moldea el carácter. La incertidumbre fortalece tu fe. El silencio desarrolla tu madurez. Y tal vez el verdadero milagro no está en aquello por lo que estás esperando, aquello por lo que estás orando, sino más bien el milagro está en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Porque cuando finalmente, hermano, llega lo que pediste, hermano, entonces entenderás la intención y los propósitos de Dios. Y entonces ese día entenderás que la espera habrá valido cada lágrima, cada duda y cada murmuración silenciosa del corazón. Paz y Cristo. Finalmente quiero concluir, hermano, con lo que dice el Salmo 119, 83. Dice ese salmo: porque estoy como odre al humo, pero no me he olvidado de tus estatutos. Hace algunos años, hermano, el Señor me permitió tener un pastor, hermano, que se llama Raúl. Y ese hermano, cuando lo conocí, hermano, se le había muerto un hijo adolescente de cáncer. Y a los años, hermano, se le murió una de sus hijas. Cuando estaba dando a luz a su segundo hijo, es decir, la hija del hermano se le murió en el parto. Y recuerdo, hermano, que cuando fuimos al entierro, porque no estuvimos en el velorio, hermano, recuerdo que cuando fuimos al entierro, hermano, una vez que bajaron el ataúd, hermano, y sellaron la losa con concreto, el hermano tomó una vara de las que estaban cerca de la tumba y empezó a escribir en la tumba: yo sé que mi Redentor vive. Y entonces, hermano, dentro de esa experiencia, el hermano me dijo estas palabras: les agradezco por haberme acompañado en este momento tan doloroso. Me siento como un odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Esas palabras me las di. Y qué difícil para el hermano, la redundancia, qué difícil para ese pastor. Tener, hermano, velorio era viernes o sábado, era uno de esos dos días, no lo recuerdo exactamente. Pero el domingo, hermano, tenía que predicar y tenía que atender el culto, hermano. Y entonces entendí, o Dios marcó mi vida, hermano, entendiendo que la fidelidad a Dios es por encima de las circunstancias. ¿Quién quiere hacer, hermano, un culto cuando se le ha muerto un hijo? Y no uno, dos. Porque 2 veces tuvo que repetir esa prueba el hermano. Y me acuerdo, hermano, con sus ojos llorosos cuando me decía: me siento como odre al humo, pero no me he olvidado de tus estatutos. Cuando desarrollaba esta enseñanza, hermano, veía yo, hermano, en un comentario de las Biblias que a veces leo, que el odre se ponía intencionalmente frente a la fogata o frente a la lumbre
con la intención, hermano, de que el vino madurara. El odre era una bolsa de cuero, hermano, donde se vertía el vino. Pero dice el comentario, hermano, de ese autor bíblico, que se ponía a propósito ahí, hermano, porque eso causaba que el vino fuera de mejor calidad. Y aunque el odre, hermano, se ponía negro y feo por fuera, hermano, su contenido era mejor. Las pruebas que Dios permite, hermano, cuando tú te sometes a Dios, hermano, te hacen mejor. Las pruebas que Dios te deja vivir, hermano, cuando comprendes cuál es el propósito y asumes la actitud correcta, hermano, son de bendición. Y la iglesia lo necesita. Más de Cristo. Ponte de pie.